All right. Hello, everyone. Hola. We're gonna give it 1 minute to start. Okay, there's Andrea. Hello, Andrea. Good morning. We're gonna be starting soon. We're just giving folks 1 more minute to join the webinar. I really cannot see attendees, but I just wanted to let you know that these are the 3 presenters that we're having today. I hope folks can see us. My name is Judith Palencia Gutierrez, or Dr. Palencia Gutierrez, and I am going to be the moderator of this amazing panel that we're going to have with our students. I think we're going to start with Andrea, then Diamelis, and then Alejandra. Is that the order that we have in the program? Yeah, all right. Perfect. Let's just wait 1 more minute, and Andrea will give you the floor. How's everyone doing today? Great. Great. Yeah, it's finally sunny, so that's good. It's fun. Can I begin? Let's just wait until Okay. 2. Okay. No more than that. I was having trouble getting in. Oh, really? I couldn't find the Link? link that they sent me for being a panelist. I was like through my whole email, like I can't find a conferencia, like, and then I looked it up by the email of the one that sent it to us, and then I found it. Perfect. Happy that you found that. Well, it is 11:02, so we're gonna get started. Feel free to, English, Spanish, as you will, use whatever you want. Yeah, Andrea, I'll give you the floor now. Shut up. Thank you. Okay, let me. Can everybody see my screen? Okay. Hello, good morning, everybody. So my name is Andrea Munoz, and today I'm going to be talking to you about my research project that I'm doing for this semester, my last semester for the Master's in Spanish. It's titled The Daily Bread in Franco Spain, an analysis on Guillermo del Toro's transparent critique of the Catholic Church in Pan's Labyrinth. I hope you've all seen the movie, so you can kind of relate a little bit to what I'm going to be talking about. But if not, I definitely recommend it. So this is my introduction. Pan's Labyrinth, released in 2006 by director Guillermo del Toro, has a number of, I'm getting blocked here. Of clear messages throughout its hour and 59 minutes. The critique on religion is one of these messages. The movie has themes that parallel art, architecture, and biblical accounts of the Catholic Church. Del Toro does it in such a discreet way, as though he's directing a movie released in Franco, Spain, which would have prohibited him to vulgarly insult the church because of the strict censorship laws that existed. It is no secret that Franco's dictatorship was partially financed by the Catholic Church. His strict views were aligned with the church's history of righteous morality. Perhaps even more aligned are the injustices that both entities committed, and in the case of the church, are still committing today. Guillermo del Toro has self-proclaimed himself an agnostic, oftentimes speaking out against the Catholic Church's shameful history that includes slavery, sexual violence, and greed. His movies are a media through which he highlights these personal beliefs. In Pan's Labyrinth, Guillermo del Toro critiques the Catholic Church's long history of crimes through architecture, scenes that parallel the Last Supper, the Holy Trinity, and the idea of reincarnation. This is a little bit of a disclaimer. This study is meant to analyze a critique of the Catholic Church as an institution in all of its forms, practices, and procedures, but always in relativity to its institutional form. Guillermo del Toro utilizes the Catholic religion as a microcosm for the Catholic Church as an institution. I, as a host of this analysis, am attempting to connect all critiques to the Catholic Church and am in no way criticizing the Catholic religion myself. I understand that the Catholic religion and the Catholic Church are two distinct concepts, and one shall not be confused by or condemned because of the works of the other. That being said, I believe Del Toro exemplifies these critiques through concepts and ideals of the Catholic religion.
So a little bit of background on the Catholic Church and the selling of indulgences. In order to understand how some scenes are a depiction of the critique on the Catholic Church, we'll analyze the corruption this institution has practiced throughout its history. One of the most studied phenomenons in relativity to the Catholic Church that took place during the Middle Ages was the selling of indulgences. These were sold as a secure way to get into heaven. Members of the Catholic Church began to instill fear in its followers by dramatizing the discomfort of purgatory. Everybody wanted to go straight to heaven in the afterlife, and the Catholic Church took full advantage of the fear that they themselves had created. They sold indulgences that ranged in price and level of forgiveness. It could cost hundreds or thousands of dollars based on how severe your sins were and what your final objective was. It was a way for rich people to avoid being pious Catholics. Instead of trying your best not to sin, you could work your hardest to make sure you had enough money to buy your forgiveness. The church grew to prioritize the upper class because they could help the church build more cathedrals, monasteries, and schools. And a little bit of background on Francisco Franco being backed by the Catholic Church. Here's a picture of him getting comulgado. I'm sorry if I forgot how the English word is. There's also a relative background on Francisco Franco's political campaign being sponsored by the Catholic Church. They were one of Franco's biggest investors. He was already backed by millions of Spaniards, the infamous Mussolini and Nazi Hitler, yet still one of his biggest contributors to his campaign was the church. Throughout the centuries, the Catholic Church has been one of the biggest financial institutions worldwide, with some reporting its net worth to be around $200 billion and others claiming that their earnings will forever be incalculable. Whichever the case, the institution has a long history of crimes, scandal, and corruption. In this scene where the scene on the right hand side, in the scene where Captain Vidal is accompanied by the priest and the mayor, along with other members of Vidal's entourage, there is an extravagant feast in front of them. Captain Vidal is at the head of the table, and the table is large enough to resemble that of the Last Supper. It is as though Captain Vidal is representing Jesus Christ and the rest are his disciples. Unironically, there are 12 people accompanying Vidal at his dinner, just as there were 12 disciples of Jesus at his Last Supper. Also at this supper, Judas is present, who is known to be the betrayer of Jesus and he who told the Romans about his whereabouts. Vidal is amongst a betrayer himself, Dr. Ferreiro on the left. The day after the Last Supper, Judas officially betrayed Jesus, and the day after Vidal's dinner, Dr. Ferreiro gave the key to the Spanish Maquis, hence betraying Vidal and ultimately causing his death. The resemblances between these two happenings is uncanny. This is perhaps the most ironic scene in the entire movie because of the participation of the priest. At the dinner, Vidal announces that there shall only be one ration card given to every family. The mayor expresses that he is concerned about the food not being enough. In response to this, the priest says, if people are careful, it should be plenty. This is at minute 39 with 32 seconds to minute 39 with 36 seconds. As he serves more food onto his already full plate, that's when he says it. The ration cards include one small piece of bread per family, hardly big enough for one person to live off of, let alone an entire family. These families are supposed to sustain themselves off of nearly nothing, while the priest and his comrades are feasting insane amounts of food in just one sitting. The contrast between the glutinous feast and the 3-inch silver cross hanging from the priest's neck screams hypocrisy. It is a scene that contradicts practicing what you preach. Like many symbols in this movie, the priest is a microcosm of the Catholic Church. They are known to have millions of dollars, which are plenty of funds to help the less fortunate, yet sometimes they turn a blind eye and choose to keep it for themselves instead. I'm going to be talking about art architecture next. So the scene where Ophelia finds herself in the lair of the infamous Pale Man has various aspects that highlight the critique that Del Toro makes on the Catholic Church. It's the scene on the, well, both of these scenes, but the scene on the right is what I'm going to be talking about first. There's an obvious suggestion that the architecture of the building where the Pale Man is found is a replica of the usual Gothic cathedral. While Ophelia walks, she walks through pillars in the hallway that are arched. These arches represent the passing of Ophelia to a new beginning. In Greek mythology, arches were representative of the passing from one point in time and space to another. It's common to see this icon of Greek mythology in Catholic cathedrals because it helps highlight the idea that God has the power to take us from terrestrial life to the afterlife. It's similar to the way Ophelia passes from one portal to another in the terrestrial world, and then finally from the terrestrial world to her fairy tale afterlife. Excuse me.
Also, there is an apse or semidome over the sanctuary, right over the pale man, which is what we can see in the image on the right-hand side. That has like the painting on the ceiling. The apse could be representative of a ciborium, which is a structure that stands in an apse directly over the Eucharist on 4 pillars. It's as though he is the Eucharist, which is known to represent the body of Christ. Because while the apse represents heaven, the ciborium represents that which is above heaven. There's no doubt that Del Toro fashioned this scene in a way that makes the viewer believe that they are watching it take place inside of a Catholic cathedral. Up next, I'm going to be talking about the Holy Trinity. And although I'm still in the process of researching and developing the idea of the Holy Trinity that's present in the movie, it is one worth mentioning. The Holy Trinity is a belief that the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit are one co-equal entity. At the end of the movie, Ophelia reincarnates and is met with what could be seen as the Father and the Holy Spirit. Ophelia is the son in this narrative, and similar to Jesus Christ, she sacrifices her life for the forgiveness of others. She saves her baby brother by giving up her own life. According to the Catholic religion, Jesus Christ gave his life for all of us and for the forgiveness of our sins. Therefore, Ophelia could be an archetype of Jesus Christ in the entity that is the Holy Trinity. Also, if the idea of reincarnation, it's another topic that I'm still in the process of researching and developing. This idea is one of the main themes of the entire film. At the end of the movie, after suffering against a deceiving Pan and an abusive stepfather, Ophelia reincarnates after sacrificing her life for her baby brother. This is the epitome of Catholicism, the idea of a blissful afterlife after a terrestrial life of suffering. This concept puts a lot of pressure on life after death. Some choose to live in fear, thinking that any wrongdoing could condemn them to eternal suffering. Similarly, Ophelia tried to be as obedient as she could in terrestrial life, and was rewarded with a beautiful afterlife where she became princess of the underworld. There's also some other not so obvious symbols of the Catholic Church that illustrate Del Toro's critique. For example, the one could be the rose, which is in the Catholic Church is seen as a symbol of the Virgin Mary. The image on the left shows the rose that is shown in the movie. Another could be the light that shines through various scenes, which would represent the light that one is believed to see when they are passing away, to the light of the heavens, which is the image on the right-hand side. That's towards the end of the movie. We could see Captain Vidal walking there, and then the light in the back, which shows that like the end is near. These are extra examples that might not be worth developing, but I'd like to incorporate them in some way. And there are numerous examples throughout Pan's Labyrinth that are relative to the critique that Guillermo del Toro makes on the Catholic Church. Some include scenes resembling the Last Supper, scenes that put an emphasis on the architecture, and others that embody the Holy Trinity. Through more research and development, I'll continue to expand on the idea that del Toro is criticizing the Catholic Church in Pan's Labyrinth. Thank you. Any questions, comments, or concerns? I think we're gonna wait until the end of the session. Again, I really don't know. I think that folks can drop questions in the chat because like I said, I can't really see attendees, but thank you so much, Andrea. That was a wonderful presentation. Very much enjoyed that. I hope folks enjoy that too. And now we're gonna jump to Diamelis, que vas a presentar en español, ¿verdad? Sí, voy a presentar en español. Déjenme Vale, compartir perfecto. mi PowerPoint. Okay. ¿Lo pueden ver? Sí. Hola a todos, me llamo Diamelis, me pueden decir Dia. El título de mi proyecto es Somos más que un cuerpo, el feminicidio y representación de la mujer en el secreto de sus ojos. La película fue estrenada en el 2009. Las películas siempre han sido una fuente de escape de la vida real. Las personas van al cine para olvidarse de sus problemas y para vivir en un mundo perfecto, aunque sea por poco tiempo. Desafortunadamente, a veces para las mujeres las películas solo les muestran la triste realidad en que viven muchas todos los días. La normalización de violencia contra las mujeres en el cine permite la continuación de violencia de género. Si las mujeres ven que los personajes de una película apoyan estos maltratos, ellas sienten
también que tienen que sufrir en silencio, porque si hasta en la fantasía hay estos comportamientos, ¿qué más se puede esperar de la vida real? En la película El secreto de sus ojos vemos la triste historia de una joven a la que se le arrebata la vida a la mera flor de su juventud. Aquí ella es vista solo como un cuerpo maltratado y humillado en vez de una persona. En mi proyecto voy a analizar cómo el cine perpetúa la victimización de la mujer, enfocándome en la película El secreto de sus ojos para mostrar el papel femenino en ellas y su poca representación como una mujer líder, fuerte e independiente. La película es basada en Argentina y fue dirigida por Juan José Campanella. Se estrenó en el año 2009 y fue adaptada de La pregunta de sus ojos por Eduardo Sacheri. La trama de la película comienza con Benjamín Esposito, un agente judicial retirado que comienza a escribir una novela sobre el asesinato de Liliana Coloto en 1974. Liliana era una joven de 23 años que fue brutalmente violada y asesinada en su propia casa. Su esposo queda destruido por la noticia de su asesinato, por lo que Esposito le promete que encontrará a su asesino y le dará además una cadena perpetua. Él comienza su investigación con la ayuda de su asistente Pablo Sandoval y Irene Méndez Hastings, quien es una joven de clase alta y nueva jefa del departamento. Desde el principio, las autoridades querían cerrar el caso rápido sin hacer una verdadera investigación e incluso acusan a 2 inmigrantes de haber cometido este crimen. Pero Esposito logra limpiar su nombre y muy poco después descubre unas pistas en unas fotos que el esposo de la víctima le da. En estas fotos se ve a Isidoro Gómez, un hombre que la miraba de una forma sospechosa, y entonces comienza la investigación contra Gómez, que dura por un año, pero no lo logran atrapar hasta 1975, cuando lo atrapan y le sacan una confesión. Pero este sale libre ya que estaba protegido por el partido político que gobernaba Argentina en aquella época. Por esa razón, Gómez se convierte en intocable ya que es un sicario para ellos. Gómez se sentía tan intocable que intentó asesinar a Esposito, pero Sandoval es quien termina muriendo en su lugar. Al final se descubre que Morales, el esposo de la víctima, secuestró a Gómez y le dio cadena perpetua él mismo, ya que las autoridades no hicieron nada para vengar a su esposa. Y al final de la película, Esposito y Irene finalmente confiesan su amor mutuo. Primero que nada les voy a hablar sobre el male gaze. El male gaze o la mirada masculina se refiere a las narrativas audiovisuales que retratan a la mujer desde un punto de vista de un hombre heterosexual blanco, promoviendo estereotipos que cosifican y sexualizan a la mujer. Esa teoría muestra que la mujer es vista como un objeto al que no se le toma en cuenta sus sentimientos, pero también los personajes femeninos siempre son vistos como la novia, la amante o la víctima, pero nunca como el personaje principal. En el cine, las mujeres casi siempre viven en la sombra de los hombres y no brillan por su luz propia. En la película, Liliana se le muestra como un cuerpo o un objeto sexual en vez de una víctima del feminicidio. Esto es demostrado en los primeros segundos de la trama durante su violación. En esta escena, la cámara se enfoca en su cuerpo y en la fuerza en la que Gómez le rompe la ropa y la desnuda. La música de esta escena es tan extensa y transmite un sentimiento de ansiedad. Incluso en un instante, el único sonido que escuchamos son los ruegos y el llanto de la joven. Esta escena, aunque es muy corta, muestra al público su sufrimiento, pero también nos enseña cómo la cámara solo se enfocó en el cuerpo de la mujer. Además, se muestra que Liliana es utilizada como un objeto sexual porque casi todas las escenas en las que aparece se le ve desnuda. El lenguaje usado cuando Gómez confiesa su crimen también demuestra el male gaze, ya que utiliza palabras como la sometió y la hizo suya. Este fenómeno muestra los sentimientos no muestra los sentimientos de la víctima. Por ejemplo, la mirada de horror y pánico que sintió Liliana en sus últimos momentos. A ella solo se le mira el cuerpo porque para la mirada de los hombres eso es lo único que importa en la perspectiva del male gaze en las películas.
El feminicidio es uno de los crímenes más crueles que existe porque se ataca a la víctima por la simple razón de ser mujer. Ellas no son discriminadas por edad, aspecto físico o clase social, aunque en muchos casos las víctimas tienen a ser de clase baja. El 98% de los casos de feminicidio terminan sin ser castigados. En otras palabras, muchas veces la ley termina protegiendo a los culpables de esos crímenes horrendos. En la película, eso fue lo que le sucedió porque Gómez no es castigado por la ley. Él muestra que los inocentes pocas veces son vengados porque los abusadores buscan maneras de escaparse por cualquier parte. Otra escena importante que muestra cómo los culpables del feminicidio, en este caso Gómez, utiliza su poder para aplicar temor a las mujeres fue en el minuto 1:22:24 a 1:23:35. Aquí Esposito, Irene y Gómez están en un elevador y vemos cómo Gómez demuestra su poder sacando su pistola. En esa escena no hay música porque el director quería que se escuchara el sonido del gatillo de la pistola. También la respiración agitada de Irene combinada con su llanto interno. El director quería mostrar el poder que Gómez tenía sobre Irene y Esposito. Aquí Gómez una vez más demuestra su hombría sobre la mujer, aunque esta vez fue sin el acto sexual, pero al final terminó con el mismo resultado. Él demuestra que nadie lo puede detener y le deja muy en claro a Irene que sin tener que decirle una palabra, con solo su mirada, que si ella vuelve a meterse o cuestionar su hombría, va a terminar como Liliana o quizás peor. En países hispanohablantes como Argentina se puede ver claramente la cantidad inmensa de casos de feminicidio. En el 2017, 254 mujeres fueron asesinadas por ser mujeres. Además, durante el 2020 se registraron 287 víctimas letales, 251 de feminicidio directo y 36 de feminicidio vinculado. De todos estos casos, la mayoría de las víctimas conocían a su atacador. Muchas de estas personas fueron las parejas o exparejas de ellas mismas. El resto eran personas con las que convivían o conocían. También el 63% de los casos ocurrieron en sus propias viviendas. Este problema parece el de nunca acabar porque empeora cada vez más. ¿Cuál va a ser el número final de víctimas para que el mundo tome en serio el feminicidio? ¿Hasta dónde vamos a llegar y cuántas mujeres más van a tener que morir ante que veamos los resultados que las vayan a proteger? Los crímenes de género se han convertido en algo muy conocido en los últimos años, por lo que los directores de cine han tomado inspiración para sus películas. Esto en teoría es muy bueno porque se asume que las películas brindarán luz al problema y empujarán a encontrar una solución, pero en realidad no ha funcionado hasta ahora. Los micromachismos son pequeños gestos, actitudes, comentarios hechos por los hombres en los que colocan a la mujer en una posición inferior a ellos. Tomando esto en cuenta, las películas muestran ese problema o acto, pero el mundo se ha enfocado a que estos crímenes pasan en el día a día, ya que no causan ningún tipo de controversia. En la película El secreto de sus ojos pasa lo mismo. Por ejemplo, aquí el asesinato de Liliana debió haber sido uno de los temas principales, pero el director se desvió y dio luz a la corrupción en Argentina. Él utiliza ese asesinato como algo muy normal que pasa en el país muy seguido y decidió enfocarse en cómo la ley protegió a Gómez. Para la película, Liliana terminó como un personaje secundario y su asesino tuvo uno principal. Eso claramente muestra la desigualdad del mundo del cine. Las películas, las mujeres casi nunca tienen un papel importante en lo que no terminan bajo la sombra del hombre. Un ejemplo de esto se puede ver en la película. Irene es una joven inteligente, estudiada, de buena familia, con un puesto con bastante poder para las mujeres de la época. Ella tiene todas las características deseadas para un papel protagónico, pero el director decide opacar su luz y su brillo al convertirla en el interés amoroso de Esposito. No todas las películas necesitan tener o terminar con un romance. Él está transmitiendo el mensaje que para que Irene fuera 100% feliz necesitaba el amor de Esposito. Esa película les dice a las niñas que sus logros profesionales no valen nada si no tienen el amor de un hombre, lo cual es incorrecto. Las películas no necesitan ese final. Esposito y Irene podían terminar la película como iguales, pero el director decidió agregar esa escena, lo cual opaca y le quita la luz propia al personaje femenino principal. El cine hoy en día romantiza el abuso a la mujer como parte de una historia de amor.
Un claro ejemplo de esto son las películas como 50 Shades of Grey, donde se ve cómo la mujer abusada termina enamorándose de su agresor. También se muestra cómo el abusador cambia y se enamora de su víctima. Lo que las películas como esta no cuentan es que en la vida real estos hombres son psicópatas que jamás van a cambiar. Los hombres de esas películas son casi iguales a Gómez. La única diferencia que sus abusos son romantizados en la pantalla. Este tipo de películas les muestra a las jóvenes una idea torcida de cómo debe ser el amor, de cómo se debe ser el amor, por lo que en muchos casos terminan como víctimas del feminicidio. Los protagonistas de estas películas son idealizados como el hombre perfecto. Son alguien rico, con poder, atractivo e inteligente. Esta combinación es peligrosa porque puede crear a alguien imparable como Gómez. Gómez comparte estas mismas características, por lo que hizo un asesino muy peligroso para la sociedad en el mundo de la película. Es hora de que las niñas vean a un personaje femenino fuerte, luchador e inteligente, que vean para que sean un ejemplo a seguir. Ellas necesitan ver a una persona que les inspire a convertirse en la mejor versión posible de sí mismas y no un objeto sexual. Las mujeres son mucho más que un cuerpo para los deseos de un hombre. Ellas son el futuro de la humanidad, por eso hay que celebrarlas y mostrarlas la apreciación que se merecen. Las películas necesitan mostrarlas de esta manera y dejar de opacarlas por los personajes masculinos. Bueno, eso es todo. Espero que le hayan gustado mi presentación. Ok, muchas gracias, Día. Muy buena presentación. Y ahora pasamos entonces a la última ponencia del panel, que va a ser Alejandra. Cuando quieras, toma la palabra. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok. Buenos días, mi nombre es Alexandra Vargas y les agradezco a todos los que están aquí en esta conferencia. Soy estudiante de maestría de español y estoy trabajando en mi proyecto final que voy a presentar hoy. Se titula Entremetida y bulliciosa, la reivindicación de Malintzin en la serie Malinche de Patricia Arriaga Jordán. Es muy común en los mexicanos utilizar el término malinche o malinchista para referirse a una persona que no sabe apreciar su cultura y tiene predilección por lo extranjero. Este término despectivo proviene del nombre de una mujer indígena que formaba parte del tributo que Hernán Cortés recibió después de su victoria en la batalla de Centla el 15 de marzo de 1519. Malintzin, bautizada como Doña Marina, pero llamada Malinche por la mala pronunciación de los españoles, era una mujer con unas habilidades lingüísticas extraordinarias que fueron usadas para beneficio de los conquistadores españoles. Su papel durante la conquista fue tan importante que el cronista mestizo Diego Muñoz Camargo la describió como un instrumento de mucho bien. Su relación con Cortés fue tan estrecha que incluso tuvo un hijo con él, un hecho que la marcó de manera negativa para el resto de la historia mexicana. Incluso en los 90, el término malinchista, según Pratt, comenzó a ser utilizado también para referirse a las mujeres chicanas que se casaban con hombres blancos americanos. Desgraciadamente, el peso del resentimiento mexicano ha reposado por cientos de años en los hombros de una sola mujer indígena y esclava. Movimientos feministas se han dado a la tarea de reexaminar a esta polémica figura y la discusión académica ha salido a flote al público en general a través de novelas de ficción, películas, documentales y series. En mi ensayo analizo la serie televisiva Malinche, dirigida por la mexicana Patricia Arriaga Jordán. A través de mi análisis, argumento que Malinche ayuda a llenar los vacíos que las cartas de relación y otros textos dejaron sobre este personaje y reconstruye y reivindica su imagen al exponer a través de la ficción las circunstancias que la separaron de su familia, su imagen como intérprete y traidora, y los desafíos que las mujeres indígenas tuvieron que sobrellevar bajo un sistema patriarcal y racista. Para una mejor claridad de esta presentación, me referiré a la serie televisiva como Malinche, que es su título, y al personaje histórico como Malintzin, su nombre náhuatl, y no como Doña Marina o Malinche, aunque hay algunos autores que se refieren a ella como Malinche.
Un poco de contexto sobre la serie. La serie mexicana Malinche se estrenó el 10 de noviembre del 2018 por el canal 11 y fue producida y dirigida por Patricia Arriaga Jordán. El proyecto de Malinche surgió a partir de la necesidad de querer contar la historia de la conquista, pero no desde la perspectiva de Cortés, ya que resultaba muy difícil defenderlo ante el público mexicano. También sobre Malintzin, a pesar de su increíble importancia como intérprete de Cortés, ella misma jamás dejó huella escrita sobre su vida, probablemente porque nunca aprendió a leer o escribir, y aquellos que sí lo hicieron fueron hombres que plasmaron sus propias perspectivas en sus recuentos, dejando más preguntas que respuestas. Bernal Díaz del Castillo, cronista y conquistador español, fue uno de los pocos que documentó lo esencial que esta mujer fue para los españoles, y por ello, en sus crónicas, dedicó un apartado especial para hablar sobre ella. Él cuenta que Malintzin provenía de una familia noble. Su padre falleció cuando ella era pequeña y su madre la vendió a unos indios de Chicalango y dijeron a los demás que la niña había muerto. Díaz del Castillo escribió su relato de la conquista mucho tiempo después de que hubiera sucedido y unos años antes de que él falleciera. Por haber sido el único que conoció a Malintzin en persona y escribió con más detalles sobre su vida, la memoria del conquistador ha sido utilizada como base para construir distintas versiones de sus orígenes y su historia con Cortés. Malinche cuenta de nuevo esta historia, pero con algunas diferencias creativas que ayudan al espectador a reflexionar y reconstruir una nueva identidad de Malintzin al explicar sus orígenes desconocidos. La serie crea una separación entre el personaje que pretende reconstruir y la imagen ya distorsionada conocida de la Malinche. Uno Ocelote, que sería el nombre de cuna ficticio de Malintzin, es testigo de cómo los mexicas entran a saquear el pueblo y exigen doncellas para ser sacrificadas. Mactí, su madre, huye de los mexicas y entrega a la niña a unos comerciantes pochtecas que después se la llevan a vender a Chicalanco. En este momento de la historia, tanto en la serie como posiblemente en la realidad, y en su condición de esclava, es que Uno Ocelote aprende a hablar náhuatl, aparte de su nativo maya, y también donde adquiere su nuevo nombre, Malintzin. Al darle un nombre diferente, la serie puso un lienzo en blanco para el espectador en el que puede comenzar a formar una imagen nueva sobre el personaje, bajo un contexto mucho más detallado que no provoca rechazo o prejuicio, sino empatía y solidaridad hacia una niña que ha sido violentamente arrebatada de su hogar. Malinche también crea a través de la trama una oportunidad para el espectador de educarse sobre la presencia de distintos grupos indígenas que habitaban en los territorios que hoy en día conocemos como el país de México. En la serie, el terrible trauma causado por la crueldad de los mexicas obliga a Malintzin a encontrar una manera de escapar del dominio de sus primeros amos y de terminar siendo esclava de los caxtiltecas, que era la manera en la que los indígenas llamaban a los españoles porque provenían del señorío de Castilla en España. Tiempo después, cuando Cortés la libera, Malintzin regresa a Oluta, su lugar de origen, para encarar a su madre. En la serie, la madre la niega por miedo a ser castigada, tal y como sucedió en el relato de Díaz del Castillo, pero después le explica que prefirió venderla como esclava antes que verla siendo sacrificada en Tenochtitlán. Este giro se aleja de la historia de Díaz del Castillo, pero no resulta ser tan descabellado si consideramos otros testimonios de la conquista como el de Bartolomé de las Casas, en donde relata que los indígenas, con tal de escapar de la calamidad española, a Rosita comenzaron unos a huir a los montes, otros a ahorcarse de desesperados y consigo ahorcaban a los hijos. Sí, Rosita. En Malinche, la madre no protege a la hija de la crueldad española, sino de la crueldad mexica, cuya cultura fue descrita como, a Rosita, la gente que menos estima a las mujeres en el mundo. Sí, Rosita. Y quienes eran temidos y odiados por otros grupos indígenas que estaban bajo el régimen dictatorial de Moctezuma. Un hecho que le ayudó a Cortés a crear alianzas con otros pueblos y conquistar a los mexicas. Con la ayuda de la ficción para llenar vacíos encontrados en la historiografía de Malintzin, la serie logra representar desde la perspectiva de una joven indígena la verdadera situación política y social de los territorios que se encontraban bajo el poder tirano de Moctezuma antes de la llegada de Cortés. Tlaxcaltecas, totonacas, mexicas o castiltecas, todos eran vistos como extranjeros para Malintzin y su familia. Cada uno era diferenciado por sus propias costumbres, religión, lenguaje y enemigos. Messenger dice que a Rosita
As a woman who has been sold from one culture to another and given over to yet another, Malinche in actuality had no homeland to betray. Cierro cita. Desde esta perspectiva, Malinche pretende detener la denigración de una mujer que solo fue víctima de su época y crear conciencia en el espectador acerca de la injusticia de catalogar a la joven como traidora. También durante el capítulo 5 de la serie, Malinche hace un recuento del momento en el que ella fue capturada por los pochtecas y entregada a un cacique, infiriendo abuso sexual de una menor. Es notable recalcar que durante aquella época, abro cita, women and girls were sexually exploited, especially among the Pipiltín, nobleza, a phenomenon not unique to this culture. Cierro cita. Demostrando una vez más al espectador que Malintzin no solo fue obligada a tener relaciones sexuales con Cortés, sino que también sucedió con otros hombres indígenas que tenían poder sobre ella. Este hecho ayuda a disipar el mito de la leyenda negra que trata sobre la exageración de la brutalidad de los españoles hacia los indígenas y al mismo tiempo guía al espectador a comprender las lealtades de una mujer indígena hacia su gente, o sea, hacia lo que hoy conocemos como el pueblo mexicano, y a preguntarse el por qué una víctima como lo fue Malintzin habría de ser leal a su agresor, fuese indígena o español. Malinche también propone retratar la complejidad de la relación entre Malintzin y Cortés. Uno de los estereotipos más conocidos sobre Malintzin es el haber sido la amante de Cortés. En varias ocasiones ella ha sido reducida a ser descrita primero como su amante y después como su intérprete. Aunque, abro cita, most historic accounts claim that she interpreted before she became Cortés' concubine. Cierro cita. La serie hace testamento de este hecho ignorado al crear una representación del personaje de Malintzin que se aleja de ser sexualizado y en su lugar nos ofrece a un personaje resiliente y astuto que aprende a navegar a través de su importancia y cercanía a Cortés los juegos de poder del conquistador. En Malinche no se encuentran desnudos innecesarios o escenas eróticas explícitas. Más bien hay una mujer modesta e increíblemente observadora que usa su inteligencia y habilidades lingüísticas, no su cuerpo, para poder salvar no solamente su vida, sino la de muchos inocentes. Nunca sabremos en realidad el impacto que ella como consejera de Cortés tuvo sobre el desenvolvimiento y desenlace de muchas batallas y encuentros entre españoles y los indígenas. Durante la serie, Malintzin muestra su capacidad para comprender que no hay nada que pueda detener a los españoles en su búsqueda por el oro. Ella comienza a sentirse responsable no solo por las vidas de los guerreros que luchan entre sí y contra los españoles, sino por las vidas de las personas inocentes. Cuando Cortés bloquea la ciudad de Tenochtitlán y menciona que no le importa si mujeres, niños y ancianos perecen, ella reclama, abro cita, la guerra es guerrero contra guerrero, no hay honor en matar a todos. Cierro cita. Para evitar una catástrofe mayor, Malintzin en la serie convence a Cuauhtémoc de que él y su gente se conviertan en cristianos. Así los españoles no podrán atacar a vasallos del rey español. Malintzin no pretende convertir a indígenas a cristianos para salvar sus almas, lo hace para salvar sus vidas. Ella se ha convertido en una mediadora extraordinaria, cosa que provoca admiración en Cortés. Una vez capitulada la conquista de Tenochtitlán, una escena nos muestra a Cortés confesándole que es más importante para él de lo que ella piensa, y así es como comienza su relación amorosa, de la cual Downes opina que, abro cita, their sexual relationship may not have been outright rape, but she was given to him as a slave tribute, not exactly a willing lover. Cierro cita. Fuese una relación consensual o no, el hecho es que Malinche presenta al público una versión de ella poco explorada. Cortés continuó manipulándola, primero con su libertad y después con su hijo, pero ella nunca dejó de mostrar resiliencia. No por nada su desenvoltura para mediar y aconsejar a Cortés le consiguió que Bernal Díaz del Castillo la describiera como entremetida y bulliciosa. Una descripción que más bien pretende desvalorar las verdaderas cualidades de una mujer extraordinaria y, como comenta Arriaga, abro cita, nosotros hacemos un guiño en la serie porque no es entremetida y bulliciosa, al contrario, le dimos una personalidad justo opuesta. Cierro cita. En el último capítulo, Malintzin hace un giro de estas palabras al pedirle a Díaz del Castillo que escriba una versión de ella que en realidad no fue.
Malinche defiende a una mujer que siempre fue sexualizada y marginada por haber sido acompañante de Cortés. La serie le ofrece a esta mujer indígena la oportunidad de tomar control de su propia voz y decidir de qué manera desea que su historia sea contada. Para concluir, resulta fascinante ahondar en la historia de la conquista y resulta mucho más interesante aún hacerlo desde la perspectiva de una mujer cuya huella no se encuentra a través de sus palabras, sino a través de las crónicas de los conquistadores. Malinche abre la posibilidad al público general, aquel que no tiene la oportunidad o los recursos para acercarse a la investigación académica, para reeducarse sobre el verdadero origen de Malintzin, su situación como mujer indígena bajo un espacio sociotemporal muy diferente al nuestro, su rol como una intérprete y esclava de Cortés y la injusticia que hay en acusarla de traidora al exponer los obstáculos y dificultades que por su género tuvo que soportar. Si por años se ha divulgado la leyenda negra de España, ¿por qué no separar a esta mujer de este discurso y mejor crear una leyenda épica sobre Malintzin? Eso es lo que Malinche intenta crear en esta serie. Arriaga menciona que invita a hacer una reflexión colectiva. Esto quiere decir que quiere hacer un cambio cultural e histórico. Acoger a Malintzin no como la traidora, sino como la madre que presenció el inevitable y doloroso parto de la identidad mexicana. Muchas gracias y esta es mi información de contacto por si alguien tiene preguntas o sugerencias para terminar mi investigación. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias a las tres por presentar. Abrimos ahora tiempo para preguntas. La gente que esté viendo desde casa puede escribir las preguntas en el chat, pero que no pueden hablar. Aquí veo la lista de las personas que están atendiendo. Bueno, pues quien quiera hacer una pregunta, que se sienta muy bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Por qué no, mientras la gente piensa si tiene preguntas, por qué no nos contáis por qué os interesó el tema de vuestra ponencia? ¿Hubo quizá alguna clase o algún, no sé, algún texto que leísteis que os hizo interesados en el tema? ¿Por qué no nos contáis así por encima? ¿Empiezo yo? Vale. Pues era en su clase del semestre pasado y yo hice la presentación sobre Pan's Labyrinth, pero no vi como esa huella que dejó Guillermo del Toro sobre la religión católica hasta que alguien en la clase mencionó, y no me acuerdo quién era. Creo que era una como muchacha señora que se sentaba hasta el fondo. Sí. Ajá, No quiero decir nombres, pero sí sé quién es. sí, me acuerdo, Comentario exactamente. muy bueno. Sí, y dije, sí es cierto, hay muchas imágenes que tienen que ver con la religión católica en esa película y yo crecí católica, soy católica y muchas veces mi mamá y yo chocamos por lo mismo porque es como, pero ya le expliqué de qué se trata y ¿cómo de la religión? No, o sea, es una crítica, pero pues sí se pueden separar un poco la religión y la institución, Claro, claro. porque sí es cierto que hay gente que abusan de su poder en cualquier institución, ya sea religiosa o en el gobierno, en las escuelas. Entonces quería, no sé, como un deep dive a ese mundo porque pues Guillermo del Toro es agnóstico, habla de su religión, su pues no religión seguido en entrevistas, entonces no sé si lo hizo a propósito de todas esas cosas que yo vi, pero pues siento que él sí tiene un conocimiento muy extenso sobre la religión católica, porque pues sí es mexicano y muchos mexicanos son religiosos, son Exacto. católicos, entonces va como de la mano. Y sí, por eso me interesó mucho el tema. Bien. Gracias por compartir, Andrea. Ale y Díaz, si queréis contestar. Tenemos un par de preguntitas en el chat ya, así que... Para mí, la primera vez que yo vi la película del secreto de sus ojos fue cuando era undergrad y yo tenía 23 años. A mí me impactó los primeros minutos con la violación y cómo la película lo hacía pasar como algo que pasaba todos los días. No le daba la importancia que un acto tan horrendo
como ese tiene. Por lo tanto, siempre se me quedó esa película en la mente y cuando tomé la clase de 500 en la maestría, que tuve que hacer un ensayo, lo decidí enfocarme en ella y analicé más sobre el feminicidio, los casos contra las mujeres en Argentina, en América Latina, y por eso me decidí tomar ese ensayo y alargarlo más y hacerlo mi proyecto final para la maestría. Muy bien, muchas gracias. Ale. Yo me interesé en este tema porque el semestre pasado tomé la clase de estudios transatlánticos con la profesora Kaufner y fue mi clase favorita de toda la maestría. A mí me interesa muchísimo la historia y más la historia de México y la formación de la identidad mexicana. Y siento que el personaje de Malintzin es como el punto de encuentro entre los españoles y los indígenas. Y pienso que fue perfecto que haya sido una mujer la que fue la que fue intérprete, porque también tenía como una cadena de intérpretes. Primero, Cortés le hablaba en español a Jerónimo de Aguilar, que Jerónimo de Aguilar le hablaba en maya a Malintzin y Malintzin del maya lo traducía al náhuatl a las personas. Después en la serie vemos que ella es tan inteligente que dice, no, yo tengo que aprender también español para aprender a defenderme. Entonces muestra una mujer que desde hace mucho tiempo la gente la ha visto como la traidora, la zorra de Cortés, y siento que era necesario ahondar un poco más en su historia y reivindicarla, o sea, exponer cómo hay todavía mucha misoginia y cómo a la mujer siempre se le culpa de todo. Sí, sí. La verdad que es súper interesante trazarlo desde esa figura, ¿no? Muchas gracias por compartir a las tres. Entonces, vamos con unas preguntitas que tengo en el chat. La primera pregunta es del profe Eric Carvajal y tiene una pregunta para Andrea. Primeramente dice, ¿cómo ves la figura del fauno como parte de tu análisis? ¿Lo ves como parte de la crítica hacia la Iglesia? Esa sería la primera pregunta para Andrea. Pregunta para Día sería, la película al principio incluye imágenes muy fuertes del cadáver de Liliana. ¿Cómo analizas estas escenas? ¿Cómo viste esta estrategia de Campanella? ¿Lo ves parte de esa romantización de los feminicidios que mencionas? Y para Ale, creo que Malintzin, como amante de lenguas, estaría muy contenta de que hablemos de su reivindicación en un congreso de lenguas como este. Así que gracias por eso. Mi pregunta es más sobre la producción de esta serie. ¿Sabes algo desde dónde vino el financiamiento? ¿El gobierno mexicano está apoyando este tipo de proyectos de reescritura histórica? Son las preguntas. Entonces, continuamos en el orden. Andrea, luego Díaz, luego Ale. La figura del fauno, yo lo veo como una figura de la Iglesia Católica en poder, como un sacerdote o hasta el Papa, porque es alguien que está guiando a Ofelia durante la película. Le está diciendo que está bien, que está mal, y es como si vas a una misa de la Iglesia Católica, la religión católica, pues ellos te están diciendo, esto no está bien, esto sí está bien, esto tienes que hacer para que hagas lo correcto y puedas llegar a tu fin, a tu meta, objetivo, que en la religión católica viene siendo ir al cielo, y en la película, pues que Ofelia se demuestra que sí es la princesa Moana. Entonces yo lo veo como un hombre de poder que la verdad le puede decir a Ofelia, haz esto, y puede ser algo totalmente incorrecto y lo va a hacer. Pero al final es un poco difícil verlo así porque al final es como la razón por qué Ofelia muere. Entonces ahí sí no lo veo tanto comparable como con un sacerdote o papa, porque pues se supone que no deben de cometer cosas así. Entonces ahí sí al final como que hay como un gray area, pero a lo largo de la película sí sería como representante de una figura en poder en la religión católica. Muchas gracias, Día. Sí, María.
So, la película empieza con esa escena tan fuerte de la violación de Liliana. Para analizarla me estoy enfocando en los movimientos de la cámara, la luz, el sonido, porque pienso que son bastante importantes ver esos detalles porque te ayuda a ver el terror que sintió ella, lo que estaba pensando en esos últimos momentos. Aunque la cámara no se enfoca tanto en su cara, más bien en el cuerpo, como ya mencioné antes, sí hay pequeñas pausas donde puedes ver ese terror. Y creo que es importante mencionarlo porque el director no se enfoca en eso, se enfoca más bien en su cuerpo, en su sexualización. Am, Creo que el director de una forma u otra sí romantizó la violación. Solamente todavía estoy investigando un poco más sobre esto, no he terminado todavía, pero la manera en que se enfoca en el cuerpo, la manera en que no la ve como una persona, me recuerda a las películas como 50 Shades of Grey, donde se enfocan en esas cosas y se romantiza ese tipo de relación. Aunque en la película El secreto de los ojos termina con el asesinato, me da esa conexión entre las dos películas. Pero todavía estoy analizando un poco más ese tema. Muy bien. ¿Y Ale? En cuanto a la producción de la serie, tengo entendido que sí utilizan recursos que el gobierno ofrece a producciones de televisión, sobre todo porque quieren como educar a las personas sobre historia. El Canal 11 creo que es conocido en México por hacer producciones como didactas. Creo que antes de la serie de Malinche habían hecho una sobre Hernán Cortés, sobre su historia, cómo fue que llegó a México y creo que de Colón también. Entonces, si el gobierno mexicano apoya este tipo de proyectos, cuando uno ve la serie, uno puede ver que el presupuesto no es acá, pero también eso hace que los directores se hagan más creativos y decidan qué elementos incluir y qué no en las series. Por ejemplo, en Malinche no se ven las batallas de Cortés con los indígenas porque Arriaga incluso dice, aparte de que era muy caro, nosotros nos queremos enfocar en la perspectiva de Malintzin. Ella no fue a luchar, ella no estuvo en las guerras, ella solo estaba con Cortés cuando estaban haciendo planes, cuando estaban discutiendo con los indígenas. Entonces, creo que eso también facilita que los directores y productores se enfoquen más en cuáles son sus prioridades a la hora de proyectar las historias. Muy bien, muchas gracias por vuestras respuestas. Ya se nos pasa el tiempo, desafortunadamente. Hay un comentario más es de Sergio Galindo, para todo el mundo, porque es interesante, pero en especial para Andrea, ¿no? Dice, la nueva película del Toro también tiene mucho simbolismo y al igual, habla de la opresión social. Quizá algo para tener en cuenta para tus futuras investigaciones, Andrea. Invitando a todo el mundo a que vea la película. Yo me incluyo porque no la he visto, Sergio, así que te lo agradezco. Entonces vamos a terminar aquí el panel de hoy. Seguimos teniendo paneles a lo largo del día para aquellos que nos están viendo. Son muy bienvenidos todos de ir a los otros paneles donde vamos a tener presentaciones súper interesantes, muy divertidas. Una vez más, gracias por presentar, chicas, y gracias a los oyentes que hemos tenido. Thank you everyone for watching. Muchas gracias.